Bueno, el genérico, yo. Momento, estoy lista. Entonces, tengo el clicker, sí, yo ya lo aprendí a usar. Como una cuarta me dijeron. Entonces les cuento, esta presentación la hicimos en conjunto con Alejandro, yo les digo los pedazos que hizo cada cual. Lo que hemos hecho en las últimas sesiones de estas teóricas de cada módulo es que Alejandro da un poco la perspectiva desde la economía y yo hago mi perspectiva desde la sociología, entonces esta vez están un poquito integradas las dos a lo largo de la presentación, y de lo que les voy a hablar es de dos conceptos digamos ya viejos, pero un poco también hablándoles del origen de esos dos conceptos, el de medicalización y el de farmaceuticalización, que es un poco más nuevo. Entonces, para poderles hablar de medicalización, pensé que lo primero que tenía que hablarles era de mercantilización, ¿cierto? O sea, otra vez vuelta a Marx y vuelta a Polanyi, ya todos se leyeron ese libro que tanto he promocionado. Entonces, ¿qué es la mercantilización? Lo que les puse aquí es a la izquierda las dos grandes, digamos, los dos grandes ejemplos de mercantilización según la sociología, no solo marxista, también sociólogos no marxistas hablan de este proceso. ¿Qué significa mercantilizar algo? Básicamente, convertir en mercancía algo que en principio no es mercancía. Los dos ejemplos clásicos son el trabajo y la tierra, ¿cierto? Que son los dos factores de producción más importantes en el capitalismo, o por lo menos los que lideraron la transición del feudalismo al capitalismo. Y de hecho, esa mercantilización es tal vez el germen de esa transición del feudalismo al capitalismo. O sea, el capitalismo tiene en su ADN mercantilizar cosas que en principio no son mercancías. Una somos nosotros, y el hecho de transformar nuestra capacidad laboral, que antes estaba, piensen que en el feudalismo eso estaba relacionado, digamos, a una relación social en donde se transan otras cosas, por ejemplo, protección por parte del señor feudal a cambio de trabajo de la tierra del siervo, ¿cierto? En lugar de esa relación social, lo que hacemos ahora es mercantilizarle, ponerle un valor monetario al trabajo, y eso es básicamente el salario, ¿cierto? Lo mismo con la tierra. La tierra solía ser toda del monarca, ¿cierto? Y se le daba en cuidado a los señores feudales, cuidado y protección, ¿cierto? Pero en principio no había propiedad privada. La propiedad privada es el mecanismo a través del cual podemos mercantilizar la tierra también. Podemos comprarla y venderla, ¿cierto? Entonces, para Marx y también para Polanyi, Polanyi les llama a eso unas mercancías ficticias, o sea, no son verdaderas mercancías, pero son vitales, o sea, mercantilizar las cosas es vital para poder darle vida al capitalismo. El mecanismo por el cual esas dos cosas pasan cambia dependiendo del sociólogo que ustedes estudien, ¿cierto? Para Marx, digamos, la mercantilización es clave, por la vía de que es la mercantilización del trabajo y de la tierra lo que permite que los capitalistas acumulen riqueza, ¿cierto? Y sobre todo se apropien del valor de uso de los bienes que producen los trabajadores. Para Polanyi, en cambio, la mercantilización tiene sentido porque básicamente él lo asocia a la industrialización, y en ese sentido a mí me parece más útil digamos, explicar el capitalismo moderno, ya les voy a decir por qué. Pero para Polanyi lo que realmente explica la mercantilización es que en el capitalismo tenemos que hacer inversiones de muy largo aliento, en el capitalismo industrializado, y la única forma en la que vamos a poder digamos, asegurar esas inversiones de largo plazo es si mercantilizamos todos los factores de producción, ¿cierto? Y en ese momento de la primera industrialización, los factores de producción únicos eran el trabajo y la tierra. Entonces, ese fue el primer esfuerzo de mercantilización. Entonces, lo que tienen aquí al lado derecho es los efectos de la mercantilización. Entonces, en principio uno dice, bueno, la mercantilización es una forma básicamente de cuantificar un poco o de ponerle un valor monetario y poder transar con cosas que antes no se podía transar, ¿cierto? En principio uno diría, bueno, ¿es eso problemático o no?
¿cierto? La crítica o los efectos negativos de la mercantilización están en el lado derecho. Para Marx es la alienación, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, ¿cierto? Y es que los trabajadores se desvinculan de su producto, ¿cierto? Entonces yo antes trabajaba la tierra y mi vínculo con mi producto era, digamos, 1 a 1, ¿cierto? Cuando me vuelvo un proletario trabajador industrial en una fábrica, además de modelo fordista, en donde yo solo hago un pedazo del trabajo, ¿cierto? Yo me desvinculo del producto de mi trabajo y eso me termina alienando, ¿cierto? La alienación es, pues, básicamente, además en la figura esa, no se ve bien, pero es una fotico como de típico, donde todos nos vemos iguales y no importa es también una forma de deshumanización, ¿cierto? Porque en parte mi producto, el producto de mi trabajo y mi relación con eso es una de las cosas que me hace humano. Si yo pierdo esa relación, no solo pierdo, digamos, el producto, y eso es apropiado a su vez por los capitalistas, sino que además me deshumanizo hasta cierto punto. Y lo que ven abajo es el deterioro ambiental, ¿cierto? Porque la otra comodificación o mercantilización es la mercantilización de la tierra, y es como esta idea también de que perdemos el vínculo con la naturaleza, y la naturaleza simplemente se vuelve un factor de producción que compramos y vendemos, y eso termina en la degradación profunda de la naturaleza. Entonces, los efectos negativos básicamente están asociados a lo que yo llamo, la expansión o el desenfreno, ¿cierto? Entonces, en realidad, la mercantilización es problemática, pero sobre todo problemática por el desenfreno o la falta de límites del capitalismo, ¿cierto? Y la falta de límites del capitalismo es que primero mercantilizó el trabajo y la tierra, ¿cierto? Pero luego hay un impulso para seguir mercantilizándolo todo o mercantilizar aún más la tierra y el trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que ven en el lado derecho es como esta idea de ponerle código de barras a todo, ¿cierto? Entonces, mercantilizo absolutamente todo. Piensen en la propiedad intelectual como una forma o un producto de la mercantilización de las ideas. Antes nosotros no podíamos comprar y vender ideas, ¿cierto? Si yo pensaba algo, ¿cierto? Lo escribía en un libro, ustedes lo accedían, perfectamente podían, lo que hoy en día llamamos robarse mi idea, ¿cierto? En realidad podrían hacer un uso creativo de mi idea, un uso libre de mi idea, ¿cierto? La propiedad intelectual, los derechos de autor, las patentes, etcétera, son una forma de cercar, como cercamos en algún punto la tierra, ¿cierto? Para poderla comprar y vender. ¿Qué pasa hoy con mi idea? Que yo la escribo en un libro, eso tiene mi derecho de autor, ustedes pagan por el libro, a mí me dan una parte muy ínfima pero de lo que ustedes pagan, pero en teoría estamos transando, comprando y vendiendo mis ideas. Lo mismo con las patentes, ¿cierto? O sea, la patente no es otra forma que ponerle cerco a unas ideas y hacer que sea muy costoso utilizarlas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por eso es que ahí comienza a ver como, piensen en los bonos de carbono, por ejemplo. Incluso las estrategias conservacionistas hoy en día están basadas en formas de mercantilización. ¿Ustedes saben cómo funcionan los bonos de carbono? ¿Saben? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿No? Entonces, básicamente es comprar y vender contaminación, ¿cierto? Entonces yo contamino, ¿cierto? Más, por ejemplo, soy de Estados Unidos, contamino bastante, entonces y ustedes son Colombia, contaminan menos, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es básicamente creamos mercados para todos, ¿cierto? Entonces creamos un mercado de contaminación en donde yo vendo bonos de carbono, es decir, vendo no contaminación para los contaminantes. Es una forma de resolver el clásico dilema de que había unos países que contaminaban más que otros y siempre teníamos el argumento de los países en vías de desarrollo de que por qué nos iban a obligar a nosotros a contaminar menos si todos los países desarrollados se desarrollaron contaminando mucho. Entonces, al final, el conservacionismo terminaba siendo inequitativo, terminaba siendo como una limitante para el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Los mercados de carbono se volvieron una de las múltiples estrategias de más o menos resolver ese problema, y es que yo vendo mi no contaminación y los que quieren contaminar más me compran su contaminación, ¿cierto? Y eso puede funcionar tanto a nivel de países como a nivel de empresas, ¿cierto? Entonces, digamos que incluso hemos mercantilizado la contaminación, ¿cierto? Entonces, digamos que el problema en el fondo, o la crítica profunda, es
en el exceso, en los excesos de la mercantilización. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese punto en donde hemos mercantilizado todo y hemos llegado incluso a mercantilizar la vida, ¿cierto? Y ahí es donde aparece el concepto de medicalización, ¿cierto? Es una de las formas varias de mercantilización, de mercantilización. Solo tengo que decir algo más ahí, y ¿se acuerdan en esa primera clase que yo les dije, por favor, qué tal si leen ese libro de Polanyi? Le hice mucha promoción para los derechos de autor de Polanyi. Ahí les dije que el argumento central de él era que el capitalismo tendía a una cosa que él llama el desarraigo, ¿cierto? Y es que como que se separa de la sociedad y deja de servirle a la sociedad, ¿cierto? Ese fenómeno es, digamos, el extremo o el exceso de mercantilización, o lo que puede producir el exceso de mercantilización. Entonces, ¿qué es la medicalización? Puse un montón de caricaturas, pero en esta básicamente es en español de España, yo creo. Entonces dice, que pierde mi equipo de fútbol, pastillica. Que el niño suspende matemáticas, o sea, se tira matemáticas en colombiano, pastillica. Que vence la letra del piso, o sea, ¿cómo diríamos eso en colombiano? Bueno, quedó sin casa, ¿cierto? Pastillica. Que vuelven a reponer la tele, a poner en la tele médico de familia, pastillica. Que estoy convirtiéndome en adicto a los antidepresivos, pastillica, ¿cierto? Es como esta idea de que convertimos las dimensiones más naturales de la vida, como el partido de fútbol, cuando Colombia perdió, etcétera, en un problema médico, ¿cierto? Un problema biológico. Entonces, como la inserción de la técnica médica y la biologización, digamos así, de las dimensiones más normales y sociales de la vida, ¿cierto? Como volvemos enfermedades cosas que no son, ¿cierto? El extremo de eso, nosotros le podemos haber oído que se llama enfermedades inventadas, ¿cierto? Ahora no sé si saben, pero hay un medicamento para la timidez al hablar en público. Caso tal lo necesiten, ya existe, ¿cierto? Entonces, aquí lo que pensamos con Alejandro, aquí ya en parte esto lo hicimos con Alejandro, es que les podíamos hablar de Ivan Illich, que es uno de los grandes teóricos de la medicalización, uno de los primeros además, que habló además de los efectos nocivos de la medicalización. Y él habla de esos efectos nocivos en tres, como que los divide en tres categorías. Una es la categoría clínica, y eso es como lo que seguro el profe Iván les va a hablar mucho más de esto, pero es lo que normalmente conocemos como los efectos adversos. Es decir, la cura es peor que la enfermedad, ¿cierto? O más bien la cura nos genera mucha más enfermedad. Entonces, esos serían los efectos clínicos o la diatogénesis clínica. La social es esta idea justamente de comenzar digamos, a tratar de enfermedad cosas que son normales, digamos, o más que son normales, son impases de la vida, ¿cierto? Entonces, como la forma en la que la conceptualización médica se mete en dimensiones que en principio son sociales, ¿cierto? Y ahí les puse un ejemplo de un niño pegándole, una caricatura de un niño pegándole a otro niño y la mamá explicándoles que tiene un síndrome de algo, ¿cierto? Y que por eso básicamente está cascando al otro niño. Y la cultural es básicamente esta idea de que digamos, la medicalización puede llegar a que queramos incluso evadir las cosas más inminentes de la vida, tipo el fin de la vida, ¿cierto? O el nacimiento, los partos, etc. Entonces, es la forma en la que interrumpimos incluso las etapas más naturales de la vida. Entonces, estas son las preguntas que se hace Alejandro. Entonces Alejandro dice, ¿está atrapada la medicina en una cultura consumista y de excesos? Porque un poco todos hemos oído que somos una sociedad de consumo, ¿cierto? Les pongo un ejemplo, yo dicto una clase en los Andes que se llama Camisetas, Café y Petróleo, Colombia en la economía global, porque ahora también hay que mercantilizar las clases. Entonces, toca ponerles un nombre sexy. Y este es mi nombre sexy, no es tan sexy, pero bueno, llama la atención, la puedo vender más. Se meten más estudiantes. En esa clase, mi primera actividad con los estudiantes es ponerlos a que hagan un diario y escriban todos los productos que consumen en un día desde que abren los ojos, ¿no? Incluida la cortina, etc. No les quiero decir la dimensión del diario,
o sea, son cartapacios, ¿cierto? De productos. O sea, estamos en contacto con productos, con código de barras, pensémoslo así, pues básicamente todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo, todo esto es un producto. Entonces, digamos, la pregunta es si esa cultura del consumo, ¿cierto?, se ha traducido también en la medicina y a la salud, y qué efectos tiene eso, y qué tanto estamos excediéndonos también en ese campo. Y si se han cumplido las profecías fatalistas de Ivan Illich, planteadas hace más de 50 años, porque es que eso es importante. Ivan Illich habló de esto hace 50 años, ¿cierto? Como Polanyi y Marx hablaron de eso hace mucho más de 50 años. Entonces, dice, no solo la industria farmacéutica, otros grupos de profesionales, incluidos científicos, investigadores, consultores y defensores de derechos humanos, e incluyó defensores de derechos humanos intencionalmente, parecen suscribirse a esta cultura de más es mejor. Ahorita les hablo de los defensores de derechos humanos. Entonces, más es mejor, es nuestra idea, ¿cierto? Entonces, nos pone algunos ejemplos. Todos estos son ejemplos en parte también de la práctica de ser ministro de Salud, ¿cierto? Entonces, uno es decenas de test genéticos a recién nacidos. Entonces, esta idea de que podemos guardar nuestras células madre y etcétera, y de que podemos prevenir cualquier enfermedad que pueda eventualmente ocurrir con base en nuestra estructura genética, en realidad es sin utilidad aparente. O sea, no hay evidencia de que eso realmente esté funcionando para nada, excepto que hacemos tests. La sobreprescripción de hormonas de crecimiento y Ritalina en adolescentes, ¿no? Entonces, es todo un debate pero bueno, o sea, la sobreprescripción de hormonas del crecimiento es grave, o sea, es padres y madres reclamando que sus hijos reciban hormonas del crecimiento porque se está quedando chiquito, ¿cierto? En mi época uno se quedaba chiquito y ya, ¿cierto? Y no había nada más que hacer. Y la Ritalina, pues es, la reflexión que ahí hace Alejandro es que la medicina parece no tolerar la diversidad de estatura ni la diversidad de personalidad o de carácter, ¿cierto? Nosotros lo molestamos a él porque tal vez tiene déficit de atención, ¿cierto? Y no le dieron Ritalina. Exacto. Exceso de cesáreas es uno de las problemáticas de salud pública más importantes en Colombia. Colombia es un país con un exceso de cesáreas de verdad que se sale de las métricas incluso de la región latinoamericana, ¿cierto? Y él pone el ejemplo ahí más dramático, que es el de Barranquilla, en donde el 95% de los partos son cesáreas, ¿cierto? Píldoras contra la obesidad. Entonces, aquí el argumento es, y de hecho hoy en día uno de los usos indebidos es usos de insulinas para la obesidad, o sea, para combatir los riesgos o los factores de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces, el argumento acá son problemas complejos. La obesidad no es un problema de resolverlo con una píldora. Es como la pastillica para es como esta idea de que existe una píldora mágica que nos va a resolver un problema tan complejo y que depende también de relaciones sociales, de determinantes sociales, como la obesidad. El otro es las medicinas para el deseo sexual. No sé si vieron ese escándalo de lo que en algunos llamaron el Viagra femenino, ¿cierto? Y es esta idea de que puede existir algo para el equivalente a la disfunción en las mujeres, y fue una de las grandes mentiras, digamos, de la farmacología, o más bien de la industria farmacéutica actual. Y el otro ejemplo que él pone es el encarnizamiento terapéutico al final de la vida. Y esta cifra, quédense con esta cifra, más del 50% del total del gasto en salud ocurre en el último año. Entonces, estamos gastando los recursos del sistema de salud en el último año de vida de la gente, el 50%. La pregunta es, ¿eso tiene sentido? Está buenísimo con el video de la insulina chocolatuda, o como se llamara, ¿no? Que es como esta idea de qué puedes hacer en ese día que vas a tener extra, ¿cierto? Que justifica eso. Este es otro autor, es un libro reciente que le recomendamos mucho leer, de un autor que se llama Gilbert Welch.
se llama sobrediagnóstico, la forma en que estamos, digamos, enfermando a la gente para resolver problemas de salud. Y es esta idea de que todo necesita un diagnóstico temprano y que el diagnóstico temprano va a solucionar de alguna forma la enfermedad. Y lo que un poco muestra él, y esta es la gráfica que más traumatizó a Alejandro, es la forma en que las muertes se mantienen planas, pero el diagnóstico de las enfermedades sube con una pendiente creciente de importante, ¿cierto? Entonces la idea es, pues, ¿para qué estamos diagnosticando tanto, ¿cierto? Y tan temprano si no estamos resolviendo las muertes. Entonces, ¿de qué sirve el sobrediagnóstico? Un poco el libro, y los invito no solo a leerlo, sino que, digamos, Alejandro hizo una reseña del libro que resume un poco la importancia para países además como Colombia, porque, pues, digamos, el libro está basado en países del norte global. Digamos, uno de los hallazgos más interesantes es que no es solo que estamos sobrediagnosticando y que eso puede no estar teniendo un efecto sobre la reducción de las muertes, ¿cierto? Sino que además eso está causando mucho sufrimiento, ¿cierto? El argumento central del libro es que diagnosticar a alguien tempranamente con una enfermedad además causa estrés, sufrimiento, agobio, ¿cierto? Porque uno pasa de ser una persona normal a ser un paciente enfermo de algo, ¿cierto? Entonces, no es solo que no tiene efectos en salud, es que tiene efectos negativos en salud, ¿cierto? Listo. Esto es de un trabajo que yo hice, ese también se lo recomiendo, ya autopublicidad para mis derechos de autor, mi mercantilización propia, y es una comparación porque digamos que mucho del sobreconsumo en todas las esferas, pero también en salud, está asociado a la publicidad. Y lo que hicimos acá con una colega gringa fue comparar la publicidad engañosa y sobre todo las estrategias de movilización social en contra de la publicidad engañosa. En el caso de la fórmula infantil, es decir, los sustitutos a la leche materna, ¿cierto? El caso del tabaco o el cigarrillo y el caso de los farmacéuticos, ¿cierto? El caso del tabaco tal vez es el más exitoso porque lo que existe en el caso del tabaco es un código global de conducta, pues de conducta no, más bien de regulación global de la forma en la que se tienen que promocionar los cigarrillos. Todos sabemos eso porque las cajetillas de cigarrillo tienen esos pulmones horribles, ¿cierto? Tienen todas esas imágenes carcinógenas ahí, que nos recuerdan que mata, ¿cierto? Luego no tienen todas unas reglas de cuánto tiene que ocupar en la cajetilla esas imágenes asustadoras versus la marca. Incluso, no sé si conocen la experiencia, pero en Uruguay lo que ellos decidieron es que todas las cajetillas debían ser negras, incluso violentando el derecho de marca de Philip Morris y otras empresas que obviamente demandaron al gobierno uruguayo por haber hecho eso, pero digamos que hay al menos unos mínimos que todos los países deberían regular y cumplir en la publicidad de cigarrillos. No se puede, por ejemplo, por ahí es que está todas esas frases de el consumo de tabaco que dicen muy rápido después de la publicidad, ¿cierto? El consumo de tabaco es nocivo para la salud, ¿cierto? Eso hace parte de una norma global de regulación de la publicidad del tabaco. Entonces es un momento exitoso en donde nos damos cuenta que un producto hace daño, que no se debería promover su consumo, ¿cierto? Pero si ustedes ven la imagen en el lado derecho, no se ve tan claro porque en mi esfuerzo por ser muy estéticamente linda, pues sacrifiqué el contenido, ¿cierto? Entonces, en la derecha, lo que ven es una mujer que es una publicidad más o menos de los años 60, 50, 60, y lo que ven es una mujer que está como con su vestido de baño apropiado de la época, ¿cierto? Discreto, a punto de lanzarse a la piscina y su imagen, como su sombra, es obesa, ¿cierto? Es gorda. Y la pregunta de la publicidad es, ¿así serás tú en unos años? Mejor coge un Lucky Strike, ¿cierto? O sea, la sugerencia engañosa de que el cigarrillo adelgaza, ¿cierto? El cigarrillo quita el estrés, pero además adelgaza, ¿cierto? Entonces, porque había muchas otras, ¿no? El hombre Marlboro, pues, es sexy, en principio uno pensaría. Luego, pero había un montón de mujeres en publicidad rodeadas de hombres y con su cigarrillo en la mano, también sugiriendo que eran sexys, ¿cierto? Con su cigarrillo. Entonces, todas esas como alusiones al consumo, fueron
hiperreguladas después de este acuerdo global que se consiguió más o menos en el 2013. Se cerró, pero durante una negociación de casi 10 años para lograr ese acuerdo global para regular la publicidad. El caso intermedio es el caso de la fórmula infantil. Uno pensaría, porque ¿cómo se mercadeaba? La crítica acá es que les voy a contar cómo se mercadeaba o cómo se le hacía publicidad a la fórmula infantil. Se le hacía publicidad a través de unas enfermeras falsas, ¿cierto? Entonces, promotoras, piensen en una promotora de impulsadora, digamos, ¿cierto?, de supermercado, disfrazada de enfermera, que llegaba especialmente, todas estas campañas fueron especialmente problemáticas y se volvieron acuerdos globales porque se usaban sobre todo en países en vías de desarrollo, en países en esa época les decían del tercer mundo, en la época de los acuerdos. Entonces, estas enfermeras falsas se disfrazaban de enfermeras y llegaban a las cuartos de las mamás recién nacido el bebé y les decían todas las ventajas de la fórmula infantil, ¿cierto? Y estos eran prácticas de laboratorios farmacéuticos que producían leche materna como Nestlé. Bueno, Nestlé no es un laboratorio farmacéutico, pero era Nestlé y Abbott. Abbott tiene una línea de leches y eran como los dos grandes productores de leche materna, pues de leche artificial, de tarro, en fórmula infantil, exacto, en estos años. Y entonces, bueno, la idea era, esto es mucho más fácil que lo de la leche materna, es igual de nutritivo, y etc. Los efectos nocivos fueron terribles porque, especialmente en países en vías de desarrollo, lo que las mamás hacían era que rendían también la fórmula médica, la fórmula infantil, la rendían, entonces en lugar de echarle una cucharada completa al agua, le echaban media, ¿cierto? Y la rendían, y lo otro que pasaba era que el agua no era necesariamente potable. Entonces, lo que hubo fue una crisis dramática de mortalidad y enfermedad infantil, o pues de neonatos, y eso generó como un escándalo global que terminó en una regulación que no es obligatoria, en ese sentido no tan fuerte como la del tabaco, pero que es un código internacional de conducta que está en la OMS y que en teoría deberíamos cumplir. De todas formas, hoy en día todavía no hemos resuelto el tema de la leche materna y que la leche materna es mejor que cualquier otra alternativa alimenticia. Pero lo que pueden ver en la izquierda, que es el punto que quería hacer mientras me distraje contando toda esta historia, es cómo promocionaban la leche materna. Y lo que ustedes ven de nuevo detrás de mi estética es un bebé súper dotado, ¿cierto? Un bebé, muy bebé, pero súper fuerte, que logra abrir las chapas de la ducha, ¿cierto? Y dice que es un hombre fuerte, ¿cierto? Que esto es cosa, que la leche de San Nestlé es cosa para hombre fuerte, ¿no? Entonces, esa idea totalmente engañosa de que la leche no solo es mejor que la leche materna, sino que los hace más fuertes, ¿cierto? Y la que puse en la mitad podría haber puesto cualquiera, ¿no? De medicamentos, pero esa fue una de las primeras y de las problemáticas, y es como esta idea en las publicidades de medicamentos que en muchos países, entre esos en Colombia, no se permiten que se haga publicidad de medicamentos directamente al consumidor, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, los de prescripción, sí, los OTCs, todo lo que quieran, ¿cierto? O sea, los que se venden sin fórmula. Pero los medicamentos con fórmula no se pueden publicitar al consumidor. En Estados Unidos sí. Y lo que ustedes ven es siempre publicidades así, donde la gente se ve hiper feliz, ¿cierto? Como que le cambió la vida. Ya no le duele nada y es feliz. Y este es un ejemplo, ¿no? De el hombre desnudo eufórico, ¿cierto? Que está saltando en la mitad. Entonces, en el caso de las farmacéuticas hubo todo un esfuerzo global para tratar de regular la forma en la que se hace publicidad y se hace publicidad a los médicos en particular y el esfuerzo fue totalmente fallido. Entonces, el paper un poco explica por qué fue fallido y no se los va a dañar. Campaña de expectativa para que se lo lean. Pero bueno, la publicidad juega un rol muy protagónico en el sobreconsumo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y esto de nuevo son las reflexiones de Alejandro. Uno es el desperdicio de recursos que la sociedad podría utilizar en otros fines más benéficos. Dice potros, pero es otros. En potros podría ser en que los gastemos. Pero
esta idea de que estamos, por ejemplo, gastando el 50% de los recursos de la salud en el último año de vida. La pregunta es si eso los podríamos estar gastando en educación, ¿cierto? En mejor calidad de vida o mayores oportunidades para mejor vida en los otros años de la vida de toda la población, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad, ¿cierto?, que estamos teniendo cuando sobreconsumimos? El caso de Estados Unidos, que es tal vez el caso más dramático de gasto innecesario o gasto desperdicio en salud, ven la línea roja. Lo que tienen en el eje vertical son los años de esperanza de vida al nacer, ¿cierto? Y lo que tienen en el eje horizontal es el gasto. Y entonces ustedes ven cómo Estados Unidos gasta más que cualquier otro país, ¿cierto? En el tiempo, ¿no? Que es también, digamos, por eso es una línea. Pero no logra mejorar la esperanza de vida, mientras que hay países que gastan menos, como Japón, que es el extremo de arriba, ¿cierto?, la línea de extremo de arriba, que gastan mucho menos y han conseguido esperanzas de vida muchísimo más altas. Entonces hay mejores formas de gastar en salud que Estados Unidos y seguramente que Colombia también. El tercero es los resultados contraproducentes. En muchos casos la medicina está haciendo más mal que bien, es el argumento de Alejandro, y ahí pues digamos creemos que uno de los ejemplos más emblemáticos es la actual crisis de los opioides, ¿cierto? Entonces lo que parece como una típica promoción de un producto farmacéutico de unos productos farmacéuticos que tienen unos beneficios contra el dolor, termina en una epidemia de sobreconsumo y adicción a los opioides, que hoy en día tiene en jaque a la sociedad norteamericana a un punto en el que, leyendo las estadísticas con él, vimos que hoy en día la probabilidad de que un joven de 15 años en Estados Unidos tenga esperanza de vida, llegue a los 50 años, es menor que la probabilidad de un joven de 15 años en Bangladesh de llegar a los 50 años. O sea, así de dramática es los resultados de la epidemia de los opioides. Entonces, para ir cerrando, quiero hablarles de un tema que nos toca particularmente al caso colombiano y que es un tema que no es fácil, pero creo que hace es totalmente relevante para esta cátedra, ¿cierto? Y no hemos hablado de eso nunca en la cátedra. Y es el tema de la ciudadanía y la farmaceuticalización. Y en realidad es el tema del derecho a la salud. Entonces, esa es otra de mis pasiones y otra de mis líneas de investigación. Entonces, les quiero hablar en particular de una visión sobre ese problema. Y además explicarles qué significa la farmaceuticalización, porque uno podría decir la medicalización es farmaceuticalización, porque cuando uno medica fenómenos que son normales en la vida, tipo uno es inquietico de chiquito y de eso ya se llama déficit de atención y entonces ya le doy Ritalina, pues la medicalización es farmaceuticalización porque generalmente se traduce en que hay una píldora que resuelve el problema, ¿cierto? Pero la farmaceuticalización tiene esta nueva, o más que nueva, diferente significado que le han dado algunos antropólogos, entre esos que les recomiendo mucho, se llama João Bill, y es un profesor de Princeton, pero es brasilero, y toda su investigación es en Brasil, etnográfica sobre el litigio en salud en Brasil. Entonces, Latinoamérica es tal vez la región en donde más ha aumentado el litigio en salud. En nuestro argot colombiano es las tutelas de salud, ¿cierto? Las tutelas tienen otro nombre en otras latitudes, en Brasil se llaman amparos, en México se llaman amparos, etc. Entonces, no es que la región latinoamericana sea el único lugar en donde se demanda por salud. Se demanda por salud en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas demandas de lo que los gringos llaman mala práctica, ¿cierto? El litigio más alto es de pacientes que demandan a sus médicos porque hicieron mala práctica, ¿cierto? Los atendieron mal. En otros países lo que más prevalece son litigios más estructurales, o sea, acciones populares o litigios de clase, en contra del Estado a veces, o de farmacéuticas, etcétera, por daños a la salud. Pero en Latinoamérica el litigio que más prevalece es el litigio individual. Es cada uno de nosotros poniendo una tutela para acceder a un servicio o acceder a un medicamento, ¿cierto?
Y Brasil, Colombia y Costa Rica son los 3 países en América Latina que más litigio en salud tienen, ¿cierto? Entonces, esa que ven en la izquierda es un libro que es tal vez el primero sobre este tema que escribió Bill, y ha seguido investigando sobre esto, tiene muchos papers, pero este libro es el más bonito porque es un libro sobre el VIH-Sida y la forma en la que el Estado, antes de esto escribió un libro que se llamaba El Estado Activista. Y ese del Estado activista era la forma en la que el Estado hizo muchas actividades más relacionadas con lo que vimos antes en la cátedra, que es básicamente luchó en contra de las patentes de los medicamentos antirretrovirales para poder acceder a ellos, igual que hizo Sudáfrica, ¿cierto? Y poder accederlos en versiones genéricas mucho más baratas y por esa vía poder garantizar el acceso a antirretrovirales para toda la población con VIH. Este libro es la contracara, es básicamente la versión desde los pacientes, la forma en la que los pacientes han litigado el acceso a antirretrovirales. Y al igual que en Brasil, en Colombia, la historia del litigio en salud, o sea, la historia de la tutela en salud, es una historia profundamente atada a la historia del VIH. O sea, los primeros litigantes en Colombia del derecho a la salud fueron los pacientes de VIH. En una reclamación que no se nos puede olvidar porque era totalmente legítima. Era los medicamentos para el VIH, por ser relativamente nuevos en su momento, no estaban incluidos en el plan de beneficios en salud, ¿cierto? Entonces existía, piénsenlo así, porque es importante que me aguanten la historia, porque van a ver que no es tan fácil de dirimir. Entonces, piensen ustedes, son pacientes con el virus del SIDA, ¿cierto? Y aparece una nueva alternativa terapéutica. Esa nueva alternativa terapéutica parece ser efectiva, ¿cierto? Y tener la clave, el secreto de la cura de la enfermedad que ustedes saben que además los va a matar, ¿cierto? Porque el VIH es mortal. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Hacer lo que sea para poder acceder a eso. En otros países pues fueron marchas, ¿cierto? En Sudáfrica fueron sobre todo marchas, pero en Latinoamérica, especialmente en Brasil y en países como Colombia o Argentina, fue a través de las cortes. Fueron los primeros pacientes que dijeron lo que tenemos que hacer es poner una tutela o un amparo para poder acceder al medicamento y obligar al Estado a incorporarlo en el plan de beneficios, ¿cierto? Y que estuviera disponible para todos los pacientes con VIH. Entonces, el primer precedente de la Corte Constitucional colombiana, al igual que el Tribunal Supremo brasilero, es para esos pacientes. Es positivo, es el juez diciendo definitivamente hay que darle acceso a antirretrovirales a estos pacientes porque si no se van a morir, ¿cierto? Y así comienza el precedente, ¿cierto? Un poco lo que han hecho no solo yo Bill, sino en Colombia les recomiendo el libro hay un libro que se llama, ahora me olvidé el nombre del libro y entonces no se los puedo recomendar. Bueno, me voy a ir acordando, pero el libro cuenta un poco la forma en la que se escaló este litigio, muestra cómo la industria farmacéutica, muy inteligente, dijo, el secreto para el acceso a mis nuevas tecnologías es este litigio en salud. Entonces, lo que tengo que hacer es llevar y comenzar a organizar unos talleres. Y los talleres eran talleres en donde los pacientes de cáncer estaban sentados ahí con también unos nuevos tratamientos que parecían muy prometedores, etcétera, que no estaban en los planes de beneficio, y los pacientes de VIH iban a los hoteles elegantes, porque esto ocurría en hoteles elegantes, a los hoteles elegantes y les daban unas charlas de cómo ellos habían logrado hacer las tutelas que les permitieron el acceso. Y se comienza a generar como una especie de bola de nieve en donde esta es la forma en la que uno podría acceder a tratamientos. No solo tratamientos de alto costo, y eso es muy importante. Tal vez la razón por la que estoy enfatizando sobre todo en este libro es porque este libro cuenta el día a día de pacientes de VIH que no solo quieren acceder a medicamentos carísimos como nos imaginamos que es normalmente el litigio en salud, sino que quieren acceder a servicios básicos,
¿cierto? Quieren acceder a la salud. Entonces, la forma en la que el litigio se convirtió como en un sistema de salud paralelo en el que la gente termina reclamando sus derechos de ciudadanía, ¿cierto? El derecho ciudadano a la salud a través de las cortes y no a través del ejecutivo o del sistema de salud normal, ¿cierto? Entonces, eso generó finalmente, y este es el gráfico de las tutelas en salud en Colombia, lo que llamo una epidemia de litigio, ¿cierto? Y es como el litigio se disparó en Brasil y en Colombia, sino que nosotros tenemos muchos mejores datos que los brasileños. Los brasileños, por ser un país federal, tienen datos solo de ciertos estados, ¿cierto? Y los mejores datos son los de Río Grande do Sul y de Sao Paulo, pero no son como que no sabemos qué pasa en el resto de los estados brasileños. En cambio, en Colombia tenemos unas buenas estadísticas de tutela en salud, entre otras gracias a la Defensoría del Pueblo. Y ustedes ven ahí la explosión. Me tocó planear de nuevo por la estética la gráfica, pero si la hubieran echado más, se ve realmente el incremento, porque piensen que eso pasa de 20.000 tutelas al año, más o menos, a casi 170.000 tutelas al año. Eso son muchas tutelas, ¿no? Piensen también en el sistema judicial, que está teniendo que procesar estas tutelas, ¿cierto? Entonces, las tutelas definitivamente se volvieron, digamos, un mecanismo clásico, pero mi argumento central acá es que uno podría pensar en las tutelas en salud simplemente como un mecanismo por el cual estamos tramitando la medicalización. Y lo estoy pensando hoy todo el día, ¿no? Y es, o sea, si yo les digo que estamos gastando el 50% del gasto en salud en el último año de vida, podríamos simplemente cajonar la tutela en salud y decir, la tutela en salud es uno de los mecanismos por el que estamos haciendo eso, ¿cierto? Porque al final estamos pagando generalmente a través de tutela los medicamentos últimos de muy alto costo que no están incluidos en el plan de beneficios ni en Brasil, ni en Colombia, ni en ninguno de los países, y estamos dedicándoles mucho ingreso a esos medicamentos en detrimento de muchas otras intervenciones en salud y en otras cosas que podrían generar mejor calidad de vida, ¿cierto? El problema es que creo que no es tan sencillo. El derecho a la salud es además una forma de reclamación de la ciudadanía, y ese es el principal argumento de João Bill. El principal argumento de João Bill es la farmaceuticalización, es esta idea de que el derecho a la salud ya no es salud pública, ya no es acceso a medicamentos esenciales. El derecho a la salud hoy es acceso a medicamentos, ¿cierto? A medicamentos, se farmaceuticalizó. Y hasta que no entendamos bien en qué consiste esa farmaceuticalización, no lo podemos necesariamente juzgar como algo simplemente terrible, ¿cierto? En el caso del VIH, él habla en particular de cómo esos tratamientos en realidad sí eran efectivos, en un punto ya ni siquiera eran costosos, ¿cierto? Porque ya existía la competencia genérica y sin embargo no había acceso para la población y el litigio era la única vía. Y aquí les puse las fotos de nosotros, ¿cierto? Esto fue en el 2009, como ustedes son jóvenes y quién sabe, están en el colegio en ese momento. Pero en el 2009 una emergencia social se le llamó en su momento, y el Ministerio de Salud de la época quiso limitar el derecho a la salud, o sea, restringir la tutela a solo a aquellas personas que podían demostrar que no tenían capacidad de pago. Lo que generó fueron esas marchas, ¿no? En donde la gente salió con carteles que decían la salud no es un derecho, no es un favor, es un derecho, ¿cierto? Y es como en ejercicio de una ciudadanía distinta, ¿cierto? La Corte dijo que esos decretos de emergencia social eran inconstitucionales y hasta ahí llegó. Entonces, lo siguiente que quiero decir es, de todas formas, el litigio es caro y es algo que no tiene necesariamente que ver con el litigio, sino tiene que ver con qué es lo que la gente está litigando, ¿cierto? Entonces, así como la gente está litigando en gran medida simplemente acceso a salud, a procedimientos, etcétera, también está litigando estos medicamentos que les digo que son de altísimo costo. Y en esta cátedra ya aprendimos que por muchas razones, propiedad intelectual, barreras de acceso a la competencia y demás, ¿cierto?, son hipercaros. Entonces, esta es la forma en la que ha crecido en porcentaje el valor que el ADRES, que es pensémoslo como el fondo que paga la salud en Colombia, ha pagado por medicamentos de alto costo asociados a tutelas, ¿cierto? A tutelas y a otros mecanismos de obtenerlos en otra época.
Y entonces ha crecido exponencialmente y ahorita volvimos a alcanzar los 3 billones de pesos. Entonces estamos gastando 3 billones de pesos que podríamos estar gastando de formas más eficientes si lográramos, entre otras, por ejemplo, promover la competencia como en el decreto de biológico, ¿cierto? O retar los derechos de propiedad intelectual. Los dejo con esta pregunta y es otro paper al que le hago promoción también, uno reciente que sacamos haciendo una revisión de literatura con Everaldo Lamprea sobre si el litigio en salud es inequitativo o no. Y la conclusión fue, no sabemos, ¿cierto? No sabemos porque los estudios que se han hecho sobre el litigio en salud realmente han mirado, por ejemplo, solo ciertos determinantes, como si los que litigan son más gente de ingresos medios o de ingresos bajos o de ingresos altos. Y automáticamente si el litigio es hecho más por personas de ingreso medio, entonces consideramos que es inequitativo. En realidad, pues no es tan sencillo, ¿cierto? No es tan sencillo porque deberíamos poder saber, por ejemplo, si el litigio tiene efectos como el que tuvo con el VIH. El litigio logró que los medicamentos de VIH se incorporaran a los planes de beneficio, por esa vía que toda la población con VIH pudiera acceder, pero también presionó a los gobiernos a retar la propiedad intelectual y a conseguir más competencia en esos mercados, mejorando el acceso de toda la población. Eso suena como un efecto equitativo, más que inequitativo, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto es para decirles que creo que es una temática en la que más gente debería trabajar, ¿cierto? Esta del litigio en salud, y de que deberíamos tomar con una pizca de sal, sobre todo, la combinación entre la medicalización, la farmaceuticalización y la ciudadanía. O sea, solo les dejé preguntas, ninguna solución. Y eso es.